Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos, todos los presentes aquí, tanto en Facebook como los que ya están tratando de acceder a su taller. Hubo un cambio en los links, entonces, si todos aquellos que se lograron inscribir, por favor, chequen su bandeja de entrada a ver si ya recibieron un nuevo link. Si no, en unos momentos les apoyaremos ahí en los comentarios. Y también les recordamos que vamos a tener aquí la transmisión de los talleres en vivo para que todos los que no se pudieron inscribir puedan continuar con esta formación que sabemos que es muy importante debido a que pues es una herramienta extra, ¿no? El poder manejar a los pacientes de forma remota. Para nosotros poder realizar este taller, contamos con la ayuda del doctor Víctor Olivo Iglesias. Él tiene amplia experiencia en esto del seguimiento a distancia. Justamente su trabajo se va muy de la mano a todo esto, y para ello él preparó una presentación introductoria y posteriormente continuaremos con el taller. Doctor Víctor, ¿nos pudiera apoyar prendiendo su cámara y compartiendo su pantalla, por favor? Claro que sí, Mitch, muchísimas gracias. Empiezo a compartir pantalla. Por ahí me está pidiendo un código de acceso. Para compartir su pantalla. Así es. Ok, permítame tantito. Gracias, Mitch. Listo, doctor, ya puede compartir su pantalla. A ver, voy a intentar nuevamente. Nuevamente me pide un código de acceso. A ver. Listo, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor, ya se ve. Perfecto. Entonces, pues bueno, hoy vamos a concluir este curso que está centrado precisamente en el seguimiento remoto a casos. Como les comentaba Mitch, yo tengo pues algo de experiencia desde el año pasado, precisamente desde febrero del año pasado, me expuse por primera vez a pacientes de manera involuntaria. Yo había decidido no atender casos de COVID y pues de un día para otro ya tenía yo 5 casos a los que había visto y que habían sido positivos, una familia, que además fueron parte de una cadena de transmisión muy extensa que incluía 3 estados distintos de la República y de la que surgieron 46 casos de alto riesgo y que confirmamos a lo largo del tiempo 23, 24 infecciones. ¿Sale? Entonces, pues bueno, fui haciéndome de algo de experiencia totalmente empírica. No teníamos estudios, no teníamos toda esta medicina basada en evidencias recién salida de la cuna que tenemos para el día de hoy. Y si hoy criticamos y dudamos mucho de la calidad y de la fortaleza de esa evidencia, pues imagínense desde hace un año, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a compartir un poco sobre lo que se hace en el seguimiento remoto, en el seguimiento desde el primer nivel de atención y haciendo hincapié precisamente en el nivel de atención en el que nos desempeñamos la mayoría de quienes estamos aquí presentes, ¿no? Para iniciar, pues me gusta mucho definir la palabra comunidad, ¿no? Se puede entender a la palabra comunidad como un lugar geográfico sin pavimentación y sin drenaje, no una comunidad alejada, una comunidad marginada, pero no, una comunidad es simplemente un grupo de personas, de seres humanos,
que tienen en común ciertos elementos, ciertas características. Pueden ser que tienen en común un idioma, que tienen en común alguna costumbre, algún estatus social, algún título profesional, edad, género, ¿no? O que tienen en común algún diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante tener claro el concepto para buscar crear esta comunidad, ¿no? Y es muy importante que como médicos identifiquemos cuáles son nuestras comunidades inmediatas y valoremos cuál es la incidencia que podemos tener nosotros en nuestra comunidad inmediata y a través de nuestra comunidad inmediata en la comunidad más amplia, sobre todo en situaciones como la que estamos viviendo, ¿no? De una pandemia, de una situación sin antecedente en los últimos 100 años y que además puso de cabeza al mundo entero. Entonces es muy importante valorar cuál es esta comunidad inmediata. Y como ejemplos muy básicos, pues tenemos la escuela, ¿no? La escuela es una comunidad en la que todas las personas que ahí se confluyen o que ahí se encuentran, pues sí tienen algo en común, ¿no? Y ese algo en común, pues es muy evidente, que es somos parte de la misma comunidad escolar. A través de la comunidad escolar, precisamente, pues he podido tener todavía más pacientes, no de la comunidad escolar mía, sino de la comunidad escolar de mi hija, que tiene 2 añitos, y entonces, pues los papás de los compañeritos de la guardería me han buscado cuando han tenido algún síntoma, cuando han tenido algún contacto de riesgo, para recibir una asesoría a distancia. Otra de las comunidades inmediatas que todas y todos tenemos es la familia. Hay distintos tipos de familia, hay familias más numerosas, hay familias menos numerosas. En México, a mí me gusta mucho pues la analogía con los muéganos, no sé si han conocido esos postres todos pegados, ¿no? Pero en México se da mucho este tema de la familia muégano, entonces es bien importante esto a considerar en el contexto de una enfermedad contagiosa, porque donde tenías un caso, a la semana ya tienes 12 o 13. Y otra de las comunidades inmediatas más importantes es la comunidad como tal, la vecindad o el barrio, ¿no? Sociológicamente esto se le conoce como la triada familia, barrio, escuela, y es bien importante identificarnos y aceptar y adoptar nuestro rol como personal de salud en formación o como personal de salud ya formado, compartirlo a nuestra comunidad inmediata, tomando en cuenta la necesidad de tener una referencia en personal de salud en el contexto en el que nos encontramos, e invitar a tu comunidad, invitar a tus comunidades a ser parte activa y a ser partícipes de este proceso salud-enfermedad. ¿Cómo podemos acceder a nuestras comunidades o cuál es la manera, ¿no? Pues hay que preguntarnos qué características hay en nuestra comunidad, qué características individuales, qué características tiene cada uno de esos individuos, qué dinámicas se toman en cuenta o qué dinámicas se practican en nuestra comunidad y qué oportunidades vemos tanto por esas dinámicas como por las características individuales de cada miembro de la comunidad, ¿no? Anticiparte a eso, valorar las oportunidades de esas dinámicas, permiten anteponernos a posibles eventos, nos permiten analizar y valorar las características y vulnerabilidades de cada miembro de la comunidad y agruparlos, ¿no? Agrupar a nuestra comunidad, pues como se agrupa generalmente en cualquier clasificación médica, por grupos de riesgo, por factores de riesgo presentes en cada miembro, ¿no? Pongo en esta diapositiva imágenes, fotografías de familias muégano, ¿no? De estos festejos de cumpleaños en los que se reúnen 16, 17 personas y que hemos todos leído noticias y desgracias en medios de comunicación que nos plantean precisamente ese tipo de situaciones, ¿no? Vaya, acabamos de vivir el pico más feo que hemos tenido de la pandemia en la historia pues de nuestro país, por lo menos, muy relacionado a los eventos y a las características de esta comunidad global, asociados a los festejos navideños y de fin de año, ¿no? Precisamente aquí tenemos una imagen del centro de la Ciudad de México, el 22 y 23 de diciembre. Pues miren nomás la muchedumbre, no es casualidad que hayamos tenido el desenlace en cuanto a saturación del sistema sanitario y en cuanto a número de casos
en los últimos meses, ¿no? Cosa que ya se siente un respirito, pero pues este rollo de cambio de semáforos con daltonismo, pues pueden implicar riesgos todavía, ¿sale? Es bien importante que adoptemos ese rol que les comentaba como médicos, como personal de salud, y ejerzamos una de las funciones esenciales que tenemos, que es la búsqueda activa de casos y el seguimiento a sus contactos. Que no esperemos a que nos lleguen los casos, sino que los busquemos, que los identifiquemos y que nos anticipemos inclusive al inicio de sus síntomas, por ejemplo. Esa búsqueda no debe de ser difícil, sobre todo cuando ya tenemos identificado lo que proponíamos en la diapositiva previa, que es dinámicas de riesgo y riesgos individuales, ¿no? Si encasillamos a nuestros individuos por factores de riesgo, vamos a priorizar la búsqueda activa de casos en personas cuyas actividades impliquen un mayor riesgo de contagio, ¿no? De esta manera se difunde la promoción a la salud y se invita a la población a ser partícipe, ¿no? Si yo tengo un vecino que es tendero, que tiene una miscelánea y que está expuesto a clientes, pues sé que es un factor de riesgo laboral y no me cuesta nada preguntarle todos los días que regrese a la casa, hola, ¿cómo vas? ¿Cómo te has sentido? ¿No has tenido síntomas? ¿No? De esa manera, él mismo va a ir buscando sus síntomas y al momento en el que comience con alguno, nos va a buscar, ¿no? Y realmente quien empezó esa búsqueda, pues fue el mismo profesional de la salud, el mismo personal de salud, al plantearle la duda a la comunidad. Una forma también de tener acceso a la comunidad es la vinculación con los miembros fundamentales, ¿no? Quienes sean médicos, quienes sean ya egresados, quienes ya hayan hecho un servicio social. No sé si lo hicieron, a mí se me ocurrió cuando empecé el mío, pues ir a presentarme con el profesor, ¿no? de la comunidad, tener vínculo con la escuela. Me fui a presentar también con el párroco para tener vínculo en la iglesia. Obviamente me fui a presentar con la señora que hacía tacos acorazados afuera de mi centro de salud para tener vínculo con ella, pero también para tener desayunos gratis muy ricos y vincularnos con otros profesionales de la salud, ¿no? Aquí es muy importante que tomemos en cuenta desde qué dependencias estamos haciendo el seguimiento. Si es desde nuestra práctica privada, si es desde nuestra práctica institucional, y poder tener vinculación siempre con los servicios de salud estatales o locales para poder dar el seguimiento a nuestros pacientes de la manera más efectiva y de la manera más oportuna. Ya entrando directo en qué consiste el monitoreo de un paciente con sospecha o con diagnóstico confirmado de COVID, siempre es muy importante para mí recapacitar y recalcarme cuáles son mis funciones y responsabilidades como médico de primer nivel de atención, como médico de primer contacto para con los pacientes a los que les doy seguimiento, ¿no? Siempre hago hincapié en que el seguimiento remoto es una asesoría, que si hay que instaurar un tratamiento, que si hay que corregir un tratamiento, que si hay que proponer un tratamiento ya farmacológico, ya una incidencia mayor, pues siempre hay que priorizar la consulta presencial, la consulta como tal, la exploración física, y siempre hay que considerar la referencia oportuna como uno de nuestras funciones esenciales, ¿no? Es muy común que en los seguimientos remotos yo les sugiera a los pacientes, llama al 911 y vea una valoración hospitalaria, ¿no? No es como tal una referencia, pero sí es ya sugerirle, asesorar a mi paciente y indicarle buscar un siguiente nivel de atención por las condiciones y por la tendencia de la evolución clínica de cada uno de ellos, ¿no? El primer nivel de atención debe de priorizar, debe de hacer hincapié en la promoción de medidas de higiene y distanciamiento, ¿no? en las medidas que tenemos comprobadas como eficaces para evitar la dispersión de la enfermedad, para evitar el contagio, la diseminación. Tenemos que ser expertos en el manejo de signos y de síntomas de alarma. Muy importante transmitírselos al paciente, no solamente estar nosotros dando el seguimiento, sino hacer partícipe al paciente. Los cuidados básicos del paciente y de sus contactos,
y el monitoreo de caso, ¿no? Siempre hago hincapié en el seguimiento conjunto con las autoridades locales. Cada una de las entidades federativas del país tiene una línea COVID en la cual hay servicio, hay atención, hay registro, hay seguimiento. Creo que me parece que solamente una entidad, Coahuila, está vinculada al 911, que es una línea nacional. Siempre que llamas te preguntan de qué estado de la República nos estás hablando. Y pues bueno, la Ciudad de México tiene una serie de aplicaciones y una serie de páginas que nos permiten tener también una especie de vínculo con el segundo nivel de atención. Muy, muy importante establecer las estrategias y las vías de comunicación más factible para nuestros pacientes. No todo el mundo tiene acceso a videollamadas, no todo el mundo tiene acceso a Zoom, no todo el mundo tiene acceso a otro tipo de plataformas, de tabletas, de computadoras, pero sí es una realidad que a mí me ha sorprendido en el seguimiento que he podido dar a los pacientes que he visto, que ya casi todo el mundo tiene un teléfono con acceso a WhatsApp. Y eso ha permitido que la asistencia remota sea realmente remota, ¿no? Yo he podido tener la experiencia de dar seguimiento a comunidades perdidas en la Sierra Veracruzana, por ejemplo. He podido dar seguimientos internacionales en El Salvador, en Colombia, en Los Ángeles, a comunidades de migrantes, en Nueva York, en el que obviamente sé que no voy a poder escucharle el tórax a esos pacientes, ¿no? Y en el que sé que no voy a poder tener una consulta presencial en el momento en el que se amerite, pero una asesoría y un seguimiento de sus bitácoras es factible a miles de kilómetros de distancia, aprovechando la tecnología de la comunicación, la tecnología de la información que tenemos hoy día y que realmente sí ya está al alcance de muchas más personas de lo que estaba hace 10 años, por ejemplo, ¿no? La bitácora para mí es el punto clave del seguimiento al paciente con COVID. Hemos aprendido a lo largo de todo este curso, a lo largo de estas sesiones, cuáles son, desde la historia natural de la enfermedad y fisiopatología, hasta seguimiento a grupos específicos, ¿no? Estudios de laboratorio, de gabinete que se sugieren, vacunas, tratamientos que sí, tratamientos que no. Pero el seguimiento es fundamental para poder llevarlo a cabo de manera digna y de manera oportuna, hacer un licuado de todo eso que hemos ido aprendiendo en estas sesiones y volcarlo, ¿no?, en la parte práctica. Entonces, para mí ha sido algo muy sencillo implementar este seguimiento. Cada 3 horitas le pido yo a mis pacientes que vayan teniendo un registro escrito con la información más relevante para el seguimiento clínico, ¿no?, que muchas veces incluye pues la toma de los signos vitales. Nos comentaban en la exposición, en la ponencia sobre el oxígeno suplementario, cómo indicarlo, que la oximetría de pulso se ha convertido en el 5º signo vital, ¿no? En este contexto, en esta enfermedad, para mi gusto y seguramente el de muchos de mis colegas, pues es el parámetro más importante, es el parámetro fundamental del seguimiento del paciente ambulatorio, ¿no? Entonces, la bitácora es este archivo escrito en el que se le sugiere al paciente, se le solicita al paciente anotar estos signos, ¿no? La oximetría, el pulso y la temperatura van de cajón, son la tríada básica, y dependiendo de las comorbilidades presentes en cada uno de los pacientes, se puede sugerir o se puede indicar también la toma de la presión arterial y la glucemia. Obviamente la glucemia no le piden a sus pacientes que cada 3 horas esté picando el dedito, ¿no? Con un registro en ayunas un día y casual al día siguiente puede ser suficiente, ¿no? Y además de la parte de signos vitales, además de la parte de la tendencia en numérica que yo vaya a ir valorando, los síntomas que vayan persistiendo, los síntomas que vayan teniendo más presentes. Pongo aquí el ejemplo de una paciente, de una bitácora, de una paciente que evidentemente tiene una computadora, que tiene también un manejo, ¿no?, de hojas de cálculo que por lo menos le permiten registrar cada 3 horas la información solicitada. Y ella en este caso me compartió su hoja de cálculo de Excel a través de Drive. Entonces yo tenía acceso. La paciente no tenía que preocuparse en escribirme cada 8 horas o en escribirme cada que notara algo extraño, simplemente iba llevando este registro y yo
entraba 2, 3 veces al día para ver cómo iba su seguimiento, ¿no? Muy disciplinada. Pues sí, hasta cada hora me tomaba datos, me tomaba signos. Y esto lo que nos permite hacer es valorar tendencias. Valorar tendencias en la oxigenación, valorar tendencias en la temperatura, valorar tendencias en la presión arterial. Esta paciente vive con hipertensión, entonces era uno de los parámetros fundamentales que le sugería yo llevar registro. Y me puso ella una columna con los síntomas más presentes a lo largo de su evolución, ¿no? Si se fijan, aquí tenemos un compilado de 1, 2, 3, 4 y un inicio de un quinto día, ¿no? En el que podemos valorar una tendencia estable en las cifras de saturación de oxígeno a lo largo de 5 días, inclusive cerrando con una tendencia hacia la alza, ¿no? Tenemos aquí ya 94, 93, 94, 95, tomando en cuenta que es la primer toma del quinto día. Pues bueno, se puede ya decir en 5 días acumulados no observo tendencias negativas, ¿no? Esto no tiene que ser de esta manera. La bitácora se puede hacer en una hoja de papel, en una servilleta, lo van anotando y le van tomando fotos y nos lo van mandando. Se puede realizar de manera digital, ¿no? En hojas de cálculo, en procesadores de texto, perdón. Se puede hacer escrito, ¿no? Se puede hacer, inclusive hay pacientes que me lo escriben como mensaje. Cada mensajito que me mandan en WhatsApp es su bitácora, ¿no? Sus tomas inmediatas. Obviamente eso hace que se llenen sus buzones, eso hace que estén pegados al teléfono todo el día, pero es la única manera en la que podemos dar realmente un seguimiento estrecho a nuestro paciente. Yo sugiero personalmente realizar las tomas de las mediciones cada 3 horas. Me acuerdo mucho cuando se lo platiqué a la doctora Lilian Cano, que por cierto, muchas gracias por la invitación y muchas felicidades, hoy se graduó. Me decía ella, pero cada 3 horas, Olivo, estás loco, los vas a poner muy ansiosos, ¿no? Les vas a generar ansiedad a tus pacientes. Y yo le decía, bueno, yo prefiero no estar ansioso yo por saber cómo van mis pacientes. Y a la larga seguramente se van a dar cuenta que su evolución es estable y van a disfrutar y les va a gustar darse seguimiento más bien frecuente, ¿no? Se le puede decir al paciente, tampoco tienes que romperte la cabeza para cada 3 horas tomarte tus signos. Hay pacientes muy disciplinados que se despiertan en las noches cada 3 horas para tomarse sus signos. También hay que priorizar el descanso. Y una vez establecida una tendencia, se le puede sugerir al paciente cambiar, modificar la frecuencia de la toma de estos datos, ¿no? La interpretación de esa bitácora justamente puede ayudar a transmitir seguridad y certeza sobre el estado de la persona enferma. En ese sentido es bien importante también estar haciendo mucho énfasis en la interpretación de los resultados, no solamente en el vas muy bien en seco, ¿no? Sino en ir explicando los resultados por el día, por la fase de la enfermedad en la que se encuentran y hacer partícipe a la persona en su proceso de salud y enfermedad, ¿sale? Bien importante también mantener la comunicación proactiva con sus pacientes. De repente, cuando se maneja volúmenes altos de pacientes simultáneos, en mi caso he llegado a manejar hasta 63 casos al mismo tiempo, pues es un bombardeo de información, ¿no? Y de repente se te puede ir alguno. Eh, Llega un momento en el que es muy difícil ya poder darle seguimiento tú proactivamente a cada uno de los casos. Entonces es muy importante trabajar esta parte de la relación médico-paciente para que tengamos una comunicación cálida, cercana, estrecha, oportuna y veraz, ¿no? Pero sobre todo para invitar al paciente a romper las barreras que puedan separar o que puedan limitar su confianza en el médico y lograr esta comunicación efectiva, ¿no? ¿Qué se sugiere hacer cuando hay un caso de alarma desde el primer nivel de atención? Nuevamente hacemos hincapié en lo importante de la referencia oportuna, lo importante de asumirnos como médicos de primer contacto, como médicos de primer nivel, eh, no demeritar nuestro trabajo, no decir que ya no pude, ¿no? Sino más bien observar que ya se está saliendo del manejo ambulatorio y referir de manera oportuna al paciente
hace la gran diferencia, ¿no? En el estudio que se publicó hace unas semanas, en la conclusión de la mortalidad en el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, uno de los factores asociados era el ingreso hospitalario de pacientes con menos de 80% de saturación parcial de oxígeno. El 35% de los pacientes que fallecieron ingresó al hospital con menos de 80% de saturación. Y eso es, para mí, una derrota total del primer nivel de atención en nuestro país. Es una evidencia o es un ejemplo o es un indicador que nos hace saber que la gente está llegando tarde a los hospitales. ¿Y por qué está llegando tarde? Pues porque quizá no tuvo un manejo adecuado en un inicio, porque quizá les estuvieron dando ivermectina desde el inicio del cuadro en lugar de preocuparse por seguir sus tendencias, porque quizá les dieron acitromicina con cloroquina y pues ahí que Dios te bendiga, ¿no? Pero es muy, muy importante saber referir y saber referir a tiempo, ¿no? Hacer hincapié también en el seguimiento conjunto con autoridades y con instituciones de salud. En la Ciudad de México tenemos los kioscos de la Ciudad de México que pusieron en puntos estratégicos, además de los centros de salud, y siempre valorar la derechohabiencia de nuestros pacientes. Es como cuando tenemos a una mujer embarazada, que les hacemos la famosa hoja rosa, y que hacemos el plan de acción en caso de una emergencia. Entonces, lo mismo, cuando tenemos un paciente con COVID, es importante sugerirle, ten un plan de acción en caso de emergencia, ¿no? Tienes un vehículo propio, ¿quién te puede llevar a un hospital? ¿Cuáles son tus hospitales cercanos? ¿Cuáles son tus centros de salud cercanos? Y cómo activar la cadena de mando para la referencia oportuna del paciente en caso de sospecha de complicaciones, ¿no? Para eso tenemos en la Ciudad de México, por lo menos, esta página de internet. No sé si alguno de ustedes ya la conocía, no sé si alguno de ustedes la ha utilizado, pero es una página de internet en la que nos muestra a manera de semáforo la disponibilidad hospitalaria en los distintos centros de atención pública de distintas instituciones. Tenemos de la Sedena, del ISSSTE, de Secretaría de Desarrollo Social, del IMSS, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México. A manera de semáforo, la capacidad que tienen estos centros hospitalarios para la recepción de pacientes. Tenemos acá una viñeta que nos permite saber si estamos buscando camas generales o camas de terapia intensiva. Y pues bueno, de inicio podemos ver que ya hay más naranjas o bueno, amarillos y verdes que rojos, pues que están distribuidos los hospitales por ciertas zonas, por ciertos sectores. Y si nos cambiamos a la pestaña de camas de terapia intensiva, pues todavía nos encontramos con más rojos, donde antes había más naranjas, ¿no? Esto también nos permite saber más o menos qué tan activa está la epidemia. Sabemos que siguen llenas las terapias intensivas de muchos centros de referencia, pero esto nos permite identificar dónde vive nuestro paciente en la Ciudad de México y sugerirle, mira, vive cerca del Hospital General de Zona 27 que está con alta disponibilidad, esta es la dirección, llama a ese hospital, busca el contacto, llama a ese hospital y trasládate a ese hospital en caso de que sea necesario, ¿no? Este tipo de adelantos, este tipo de acciones que podemos tomar nosotros como médicos de primer contacto, realmente impactan en la experiencia de nuestros pacientes, de sus familiares y en la resolución de los casos, ¿no? La mayoría de los pacientes que llegan a un ingreso hospitalario llegan después de una peregrinación por varios centros de referencia en los que fueron rechazados por X o Y razón, ¿no? Entonces, es bien importante poder tener este tipo de estrategias, aprovechar este tipo de recursos que ponen a nuestra disposición las autoridades y buscar que si no existe ese tipo de mapeo, se busque hacer una red, ¿no? En el estado de Morelos, por ejemplo, es un misterio cómo funciona la red de hospitales privados. De repente he tenido pacientes en Morelos que me preguntan a qué hospital se pueden referir, ¿no? Y pues es que, híjole, ahí no hay una información disponible. Si tienen un seguro de gastos médicos mayores, pues que se hable a su ajustador y que se les dé la información precisa por su póliza, qué convenios tiene su aseguradora, ¿no?
Y pues vaya, el número de hospitales públicos en el estado de Morelos es reducido, entonces pues ahí implica casi siempre o llamar antes a las áreas de urgencia o hacer la caravana, hacer la peregrinación. En la Ciudad de México también tenemos el servicio de tamizaje digital de Locatel. Se manda un mensaje de texto con la palabra COVID-19 al 51515 y te regresan a modo de cuestionario una serie de preguntas para valorar cuál es tu riesgo de estar con contagio del SARS-CoV-2, de ser detectado un riesgo. Se te hace una cita en automático para la realización de pruebas en los kioscos, se te envía el servicio de ubicación de kioscos por código postal y tienen el servicio de evaluación de riesgos y de seguimiento remoto al caso. Cada 72 horas se genera un mensaje, te preguntan si tus síntomas siguen iguales, si no siguen iguales, qué ha cambiado y te van dando sugerencias. ¿Vale? Está la opción también de Locatel 911. Esto es un servicio a nivel nacional. Esto es un servicio, vaya, el 911 te preguntan de qué estado llamas siempre. Locatel nuevamente es en la Ciudad de México. Y también está este recurso, está esta página de internet en la que tenemos los teléfonos de contacto, las líneas de atención telefónica para emergencias y orientación sobre COVID de cada uno de los estados de la República. Aquí vienen todos. Campeche también hace uso del 911, Coahuila también hace uso del 911, Morelos tiene la línea de atención COVID telefónica, son muy amables. Yo cuando fui caso sospechoso el año pasado, en febrero, me inscribí, luego, me hablaban todos los días, se preocuparon mucho por nosotros. Tlaxcala también tiene 911, si es que llega a existir ese estado que dicen que no existe. Y bueno, estos son recursos que siempre tienen que tener ustedes presentes para cuando el paciente les llegue a preguntar, doctor, es que no sé cuál es la línea de atención telefónica de Guerrero. Ah, bueno, entre a esta página y listo, o entran ustedes y le mandan el contacto directo. ¿Sale? Entonces, salimos de esta mini presentación de cómo llevar, de qué sugerencias se dan para el manejo ambulatorio de los casos leves, de los casos remotos de COVID. Y damos paso ahora sí a la dinámica del taller que les tenemos preparado. Ok, rápido para explicarles a todos los que nos están escuchando, aquellas personas que se inscribieron y no pudieron acceder al link, en los comentarios del en vivo está el link, se pueden unir al grupo que le corresponde, todavía hay lugares. Obviamente quienes hicieron su inscripción correspondiente y dando su información van a ser acreedores de la constancia, pero igual si hay alguien que no se pudo inscribir, hay espacios disponibles de personas que no han accedido a los grupos. Entonces los invitamos a unirse para que puedan formar parte de las dinámicas. Y lo que va a pasar es que en el Nearpod no va a haber audio, no va a haber ningún tipo de voz. La voz la vamos a continuar aquí a través de el Facebook, para que podamos escuchar lo que nos dice el doctor Olivo, quien es quien va a estar coordinando. Ahora, todas aquellas personas que no llegan a tener lugar en un link de los que están aquí abajo, lo que vamos a hacer es que en los comentarios de esta ponencia o de esta sesión en vivo, vamos a poner la respuesta que queramos correspondiente y vamos a jugar en nombre de la comunidad de Facebook. Mi compañero Ricardo Matos va a estar encargado de compartir su pantalla para que todos podamos seguir la dinámica al mismo tiempo. Ok, entonces los invitamos a unirse al link. Compañero Ricardo, creo que podrías compartir tu pantalla de cómo se debe de ver la sesión de Nearpod, por favor. Ok, entonces todos los que estén en un link deberían de poder entrar y observar que así se encuentra su pantalla. Ok, ya les había de haber pedido un nombre y algún otro nombre opcional y cuando inicie ya podrán entrar a las actividades. Esta plataforma lo que haremos serán diversas preguntas y diversas dinámicas con una serie de casos clínicos para que ustedes contesten lo que correspondería. Después vamos a tener una serie de retroalimentación en la que nos vamos a checar por qué esa respuesta es correcta, qué respuestas eran erróneas y por qué motivo eran erróneas, con la finalidad de que nosotros todos los conocimientos que tuvimos durante este curso y durante este taller de seguimiento los podamos integrar para dar un mejor manejo a nuestros pacientes. ¿Ok? Entonces,
Al grupo 2, en el grupo 3 hay cupo, en el grupo 2 también están ahí en los comentarios los links, si gustan unirse, por favor. Y bien, incluso si ustedes no se inscribieron al taller, pero logran tener un cupo, si ustedes mandan un mensaje a la página demostrando que estuvieron participando en el taller, se podrán ser acreedores de una constancia, ¿sí? Y por el contrario, todas las personas que se inscribieron, pero no se encuentran en el taller, pues no contarán con este beneficio. También en el grupo 1, que es el que va a estar a cargo del doctor Olivo, también vamos a encontrar cupo, entonces si gustan unirse. Ok, preguntan que si ya pudo ingresar, pero pues no se inscribieron. Lo que vamos a manejar es que ustedes van a tener que mandar una constancia, puede ser un screenshot, alguna foto o algo del final del taller. Lo mandan por mensaje directo a la página junto con sus datos y nosotros registraremos esto para emitir su constancia. Parece que todavía hay gente que falta por entrar, que les está pidiendo código. Ahorita se van a poner aquí a través de el Facebook Live el código de acceso de cada uno de los grupos. Para que puedan acceder quienes entraron vía la aplicación.
Listo, en los comentarios ya pueden buscar los códigos. Tenemos que el código del grupo 1 es X mayúscula 3BZ6, todo en mayúscula. Del grupo 2 es 6CK42, también en mayúscula. Y del grupo 3 es JT9DG. Los pueden encontrar en los comentarios. Ahí está. Vamos a esperar nada más unos cuantos minutitos para que se conecten y ya cuando veamos que ya hay más participantes, el doctor Olivo va a comenzar. Bien, sí, los que comentan que el código ya no es válido, los invitamos a unirse al link de otro grupo que todavía tenga cupo. Ya el único grupo con cupo es el grupo 1. Quedan 20 lugares todavía, pero pues ya hay que ir empezando en aras del tiempo. Pues bien, doctor, no sé si gusta iniciar ya con la dinámica. Claro que sí. Empezábamos entonces. Ya todas las personas que están siguiendo en la aplicación o en la página de Nearpod están viendo la primer diapositiva del caso clínico. Es una captura de pantalla de WhatsApp, que es como suelen llegar los mensajes, ¿no? Las solicitudes de atención, en el que, pues bueno, se presenta una persona. Hola, buena tarde, me proporcionaron su contacto. ¿Será que me puede apoyar a consultar a mi papá? Recién comenzó con algunos síntomas y lo llevamos a un doctor de farmacia que le mandó algunos medicamentos. Hoy acudieron a hacerle una prueba de COVID, aún no nos han dado el resultado y ahorita está teniendo muchos escalofríos y la verdad es que no sabemos a dónde acudir. Pasamos a la siguiente diapositiva, en donde tenemos el contexto individual del caso. Es un masculino de 60 años de edad, 160 centímetros de talla, 67 kilogramos de peso, saquen su índice de masa corporal y es una persona sin enfermedades conocidas hasta el momento, con un inicio de sintomatología hace 5 días. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vemos que la atención previa de médico de farmacia le indicó 2 dosis de lincomicina de 600 miligramos, una cada 24 horas, loratadina, una tableta de 10 miligramos cada 24 horas, acitromicina, ¿por qué no? Una tableta de 500 miligramos cada 24 horas, jarabe de dextrometorfano con guaifenesina, 10 mililitros cada 8 horas, y una dosis de ibuprofeno de 400 miligramos cada 8 horas también. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y tenemos que inicia el cuadro hace unos días, hace 5 días, con cefalea leve, pero persistente. Astenia y adinamia, además de hiporexia. Un día después se presenta odinofagia y tos seca e irritativa. La hija del paciente, que es con quien tenemos contacto, reporta temblores, escalofrío, una marcada astenia y adinamia en los días posteriores al inicio de los síntomas, además de presencia de fiebre persistente de hasta 38.7 grados Celsius. Los signos reportados ese día a las 4:30 de la tarde eran una temperatura de 39 grados Celsius, una saturación de oxígeno de 92% y una frecuencia cardíaca de 98 latidos por minuto. Pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos una primer pregunta. Con la información recibida, ¿cuál es la siguiente indicación o intervención a realizar? Tómense un ratito para ir contestando. A mí me van a aparecer en mi pantalla las respuestas conforme se vayan poniendo. A los otros directores de grupo también se les va a ir apareciendo en su pantalla. Y al final compartimos el resultado con el grupo. Y vamos a ver en el Facebook Live el resultado del grupo que no sé qué grupo es el que está compartiendo pantalla ahorita.
Va muy bien el equipo 1, el equipo del doctor Olivo va puras correctas. Quienes han contestado, todos han contestado bien. No sé por allá cómo vayan los otros equipos, a ver si algún representante narra su partido. Hola, me faltan todavía algunos por contestar. Yo creo que cuando lleguemos a el 60% de respuestas otorgadas, cerramos, ¿no? Para no enlentecer más la dinámica. Sí, yo creo que también muchos tal vez de los que estaban en Facebook ya lograron ingresar y eso nos da mucho gusto, pero si alguien de todos modos no pudo ingresar y gusta participar, recuerde que puede poner la respuesta que considera correcta en los comentarios y participar junto con nosotros. Aquí todavía en el grupo 2 todavía no contesta la mayoría, pero ahí va, venga. Ustedes pueden, muchachos. Hasta ahorita todos los participantes del grupo 3 van con una respuesta correcta. Es un spoiler alert, pero me faltan muchos que no han contestado. Muy bien, en Facebook han votado por la respuesta C, entonces ya la pantalla, lo que nosotros veamos, es lo que comparte la mayoría de las personas en Facebook. En el grupo 3 todavía faltan la mitad de contestar. ¿Qué hacemos? ¿Nos esperamos unos minutitos? Un minutito más de respuestas. A las 8 en punto compartimos resultados. Listo, entonces compartamos resultados con el grupo. Tenemos una mayoría de respuestas correctas, solamente 3 respuestas incorrectas y casi la mitad del grupo no contestó. Avanzamos con el caso clínico. Bueno, la respuesta correcta era orientar al paciente y a la familia sobre las medidas de manejo de síntomas, higiene y desinfección e iniciar el seguimiento mediante la bitácora, indicando de manera minuciosa cómo llevarla a cabo, ¿no? Empezamos ya con la bitácora del caso. Siguiente diapositiva. Tenemos el cuarto día de sintomatología de nuestro paciente. La bitácora, obsérvese la tendencia en temperatura también. Y al quinto día del inicio de la sintomatología tenemos también una tendencia en la saturación de oxígeno y una tendencia en la temperatura que nos hace darnos cuenta de que hay una hipertermia, de que hay una fiebre persistente. Siguiente diapositiva. Seguimos en el quinto día desde el inicio de los síntomas.
Tenemos la bitácora el resto del día. Observamos ya una tendencia más característica en la saturación de oxígeno y seguimos observando una tendencia en la temperatura. El paciente además nos refiere que comienza con disnea en decúbito, que no tolera estar acostado. La familiar con la que llevamos la comunicación, refiere al paciente como muy decaído. Y como dato importante, inicia con síntomas 2 personas más en el hogar. ¿Sale? Damos la siguiente diapositiva y entramos a un primer juego que va a consistir de una serie de preguntas. Deben de ustedes estar viendo la pantalla, una selección de personajes. Perfecto, váyanse uniendo más. Ya vamos bastante retrasados en tiempo. Por favor, échenos la mano e inscríbanse y seleccionen a su personaje. Grupo 1 ya tiene 7 jugadores, 10 jugadores. ¿Cómo van los demás? Grupo 2 apenas van 4, pero ahí van, se están uniendo rápidamente. ¿Cómo va el 3? Grupo 3, tengo bastantes pingüinitos aquí jugando. Somos 8 conectados de 39. Entonces, síganse conectando, escojan su avatar y para que empecemos a jugar. Vamos a dar un minuto más para empezar a jugar, ¿sale? ¿Qué opinan? ¿Empezamos? Yo ya casi estoy completa. Empecemos de una vez. Entonces, tenemos la primera pregunta. Tomando en cuenta el tiempo de evolución del paciente y la tendencia de la bitácora, ¿qué indicaciones darías a continuación para el paciente conocido? Tenemos 3 opciones de respuesta y quedan 18 segundos para elegir una. Nadie ha contestado. Se van a ir sin puntos. Bien. Y viene la segunda pregunta. El paciente fue valorado en el kiosco de la Ciudad de México, a 2 cuadras de su domicilio. Se le indicaron estudios de laboratorio y referencia al segundo nivel de atención. ¿Qué sigue en el manejo del caso? Tenemos 2 opciones de respuesta y quedan 20 segundos para contestar. Estoy viendo que la comunidad de Facebook se está quedando atrás. ¿Qué pasó ahí? Bien, pues en el equipo 1 ganó Gabriela. Felicidades, Gabriela. Vas manejando bien a tu paciente. Más tarde, al final de la conferencia, podemos compartir los resultados, el estudio de los resultados de cada una de las actividades. ¿Bien? Bien. Vamos a la siguiente diapositiva.
empezamos ahora el seguimiento a los contactos, a los 2 pacientes que comenzaron con síntomas o que refirieron el inicio de síntomas, justo el día en el que el paciente inicial fue referido al segundo nivel de atención para su manejo como un caso grave de COVID. ¿Vale? El primer caso de contacto, el primer contacto con síntomas, es un paciente femenino de 61 años de edad, 155 centímetros de talla y 70 kilogramos de peso. Saquen su índice de masa corporal, valoren por peso cómo va el paciente, la paciente. Es paciente que vive con hipertensión arterial sistémica. Inició sus síntomas leves hace 3 días, después de hacerle un interrogatorio dirigido al inicio de síntomas leves. Empieza realmente hace 3 días. Y también está ya con un esquema previo de atención, con ibuprofeno 400 miligramos cada 8 horas, acitromicina 500 miligramos cada 24 horas y loratadina 10 miligramos cada 24 horas también. ¿Sale? El segundo paciente es un masculino de 2 años con 2 meses de edad, obviamente sano. Sus percentiles para peso para talla, peso para edad y talla para edad, todos son normales. Y él inicia los síntomas un día antes de la notificación. Empieza con una fiebre de 38.8 grados Celsius, tos no productiva, y comienza tratamiento con amoxicilina con clavulanato, 125 con 31.25, son 5 mililitros cada 8 horas, y paracetamol 20 gotitas cada 8 horas. En el día 4, al día siguiente, nuestra paciente nos reporta esta bitácora. Obsérvese la tendencia en la saturación con cierta estabilidad, recordando la presentación sobre la oxigenoterapia, pues bueno, todavía manteniéndose en promedio por arriba de la cifra de límite de riesgo, un pulso estable también y una temperatura estable. Comenta la paciente una sintomatología en aumento de intensidad, refiere una cefalea intensa, artromialgias intensas y persistentes, hiporexia marcada, evacuaciones diarreicas. ¿Sale? Recordemos y hagamos énfasis en que estamos en el cuarto día desde el inicio de los síntomas de esta paciente. Después tenemos al paciente masculino de 2 años, 2 meses. Va en su tercer día de sintomatología. No se puede valorar la oximetría debido a la edad del paciente y a la dificultad técnica con el oxímetro de pulso, pero tenemos por lo menos registro de la temperatura en la que observamos una tendencia todavía hacia la fiebre. Respecto a sus síntomas, nos comenta el familiar que aumenta la intensidad de la tos, que comienzan las evacuaciones disminuidas en consistencia, solamente 3 evacuaciones en 24 horas, sin moco ni sangre. Y nos dice que la fiebre ha sido muy difícil de controlar. Nos adelantamos varios días para no hacerlo más lento. Entramos ya directamente al día 7 de seguimiento del inicio de los síntomas de nuestra paciente femenina. Y tenemos una tendencia, obsérvese, en la saturación de oxígeno. Hágase correlación de esta tendencia con el día de la enfermedad en el que estamos. Obsérvese también cómo se alteró el pulso respecto a la bitácora previa. Tenemos ya una tendencia hacia la taquicardia leve, pese a una temperatura normal. Nos refiere la paciente para el día 7 una disnea marcada a los esfuerzos leves, una intolerancia al decúbito por dolor intenso en el segmento torácico, una tos no productiva pero persistente y una fatiga muy marcada, mucho cansancio. Y nuestro chiquitín para este día, para su día de seguimiento número 5 y día número 6 del inicio de sus síntomas, nuevamente no podemos tomar la oximetría de pulso, pero tenemos una temperatura marcada y estable, persistente, una fiebre muy persistente. Nos lo refieren muy irritable, con palidez generalizada, un edema marcado en extremidades y taquicárdico. Nos refiere la paciente al interrogatorio, la familiar del paciente al interrogatorio, que hace 3 días el pequeñito comenzó con un exantema maculopapular diseminado en tronco y en las extremidades. Ese exantema no es pruriginoso ni es doloroso. Tiene bordes irregulares, confluentes, que abarcan las palmas de las manos y las plantas de los pies. Y su mamá nos lo refiere con labios y lengua muy rojizos. Entramos en nuevamente una dinámica de juego.
Vamos a cambiar de escenario, ahora nos vamos al espacio y quienes gusten empiecen a elegir, a seleccionar personaje. Ya tengo yo aquí 2 marcianitos y 3 pingüinitos, 4 pingüinitos, un pandita, una ranita. ¿Cómo van los otros equipos? Un minutito para conectarse, por favor. Yo voy súper bien. Ya casi estamos completos. Yo estoy bueno, debajo del mar. Acá en el grupo 2 también ya tenemos ya conectados a bastantes personas. Creo que le damos un ratito más para que podamos empezar. Comencemos el juego. Demos Start. Y viene primera pregunta. Tomando en cuenta la evolución de ambos casos, ¿qué indicaciones darías a continuación para tus pacientes? Y tenemos 3 opciones de respuesta. Elijan, tienen 10 segundos para contestar. Segunda pregunta. La respuesta de la paciente es la negación total a la atención hospitalaria. Su nieto es ir a valoración y te solicita una consulta presencial para ella. ¿Qué le sugieres a tu paciente a continuación? Tenemos las opciones de respuesta, quedan 15 segunditos. Y tenemos por fin la tercera pregunta. En la valoración a tu paciente encuentras datos compatibles con neumonía. Al proporcionar oxígeno suplementario a 2 litros por minuto se obtienen cifras estables de 93% de saturación parcial de oxígeno. ¿Qué sugieres a continuación? Y pues bueno, tenemos que en el equipo 1 ganó Patti. Felicidades, Patricia, por tu buen manejo a tu paciente. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos a nuestro paciente femenino que no quiso irse al hospital. Ya está en su día 9 desde el inicio de los síntomas. Se quedó con oxígeno suplementario a 3 litros por minuto. Y tenemos esta bitácora, en donde vemos una estabilidad arriba todas las cifras de saturación de oxígeno de los límites de riesgo. Nuevamente un pulso mucho más estable y acorde a la línea base de nuestra paciente y una temperatura por demás estable. La paciente se refiere con una mejoría clínica, con un mejor apetito, con una disminución notoria de las artromialgias. Menciona que ha tenido intranquilidad e inquietud nocturna asociada a diaforesis nocturna marcada y menciona una recuperación parcial en el olfato y el gusto. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Y encontramos a la paciente femenina en su día 12 del inicio de los síntomas. Ahora está con el oxígeno suplementario a 2 litros por minuto, solamente 10 horas del día.
tenemos una bitácora ya mucho menos frecuente que nos está mandando la paciente, en la que podemos observar una estabilidad bastante notoria en la saturación de oxígeno, en el pulso y en la temperatura. Menciona la paciente una mejoría muy notoria, una tolerancia a la actividad cotidiana sin necesidad del oxígeno suplementario y una saturación de oxígeno suplementario, que sin el oxígeno suplementario, perdón, no baja de 91% de saturación parcial. Pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos una preguntita, una serie de 3 preguntas. Vayan contestándolas. ¿Cómo vamos los otros grupos? Mi grupo va muy bien. Les comparto que vamos campeonando muchas respuestas correctas. Muchas gracias a todos los que están comentando en Facebook, de verdad, están participando de alguna forma. Ahorita vamos a ver si podemos hacer la retroalimentación de las preguntas para que todos podamos participar en esto. Gracias. El grupo 2 vamos muy bien. Veo que la mayoría está contestando correctamente. Así es que, obvio, les vamos a ganar a sus grupos. Y el grupo 1, aquí vamos. Igual, mayoría de respuestas correctas, pero todavía veo titubeantes a varias personas. Un minutito más, a las 8:20 pasamos, siguiente diapositiva. Listo, pasamos de diapositiva. En el seguimiento del caso, nuestra paciente en el día 14, desde el inicio de los síntomas, ya solamente está con oxígeno suplementario a 1 litro por minuto, 4 horas del día. Tenemos aquí sus tendencias, ya una saturación realmente estable, realmente regresando a línea de base, con algunos descensos no probablemente asociados a que en este momento no estaba en la suplementación y la hora del día que puede influir también. Tenemos una estabilidad en el pulso bastante clara y la temperatura también pues ya totalmente afebril, ¿no? La saturación sin oxígeno suplementario no baja del 93% para el día 14. Permanece afebril en ausencia de antipiréticos desde hace 96 horas ya y ya tolera su actividad cotidiana fuera de confinamiento y sin suplementación de oxígeno. Siguiente diapositiva y nuevamente un par de preguntitas para concluir.
Veo al Doctor Strange sufriendo con su respuesta. Se me hace que el Doctor Strange no está poniendo atención, ¿eh? Por aquí también tengo a un doctor Chapatín, este, que le ha costado algo de trabajo. Grupo 3 ya está listo. El 2 que dice ya. El grupo 2, me faltan solo 2 personas por terminar el segundo caso y ya. Vamos a darle chance, no sean tan intensos. Ya, nada más falta uno. Listo, ya contestaron todos. Listo, vamos a la siguiente diapositiva. Nuevamente es un cuestionario. No, pero esta diapositiva se coló en esa posición. Esta ya la contestaron. Y pues tenemos ya la siguiente diapositiva, el cierre del caso, ¿no? Tenemos una paciente femenina de 61 años de edad con un cuadro grave y recuperada con manejo ambulatorio. Tenemos un paciente masculino de 60 años de edad con un cuadro crítico. A ese paciente, a su tercer día de ingreso a centro de referencia, se le aplicó ventilación mecánica, estuvo como 2 semanas con ventilación mecánico, se recuperó y hoy es el día en que sigue dentro del hospital, pero ya fuera de riesgo vital. Y tenemos un paciente pediátrico con un cuadro grave que se recuperó con un ingreso hospitalario, que está dado de alta y que ha terminado de recuperarse en casa. ¿Sale? Muchas gracias a todas y a todos y mucho éxito en lo que se les avecine en los próximos días. ¿Los otros grupos ya cerraron? Sí, grupo 2 ya cerramos con éxito. Nosotros también vamos bien. El grupo 3, hay que mostrar nuestros resultados, ¿cierto? Cierto. Entonces vamos a ver las tendencias de las respuestas. El último que se dio. Hubo una participación general, poquito menos de la mitad. Si gustan ya dejar de compartir la pantalla de los casos. Ok, pues muchísimas gracias a todos por participar. Digo, fue ahorita un poco caótico por toda esta cuestión de los links y todo, pero de todos modos, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Ahorita veo que hay algunas dudas. Si alguien llegara a tener alguna duda de alguna respuesta o un comentario que quiera hacer, lo puede hacer a través de los comentarios.
había un comentario que justamente tenía una duda acerca de una pregunta, entonces si gustan hacerlo por aquí. Dice un comentario, dice, la realidad de los estados del país es muy diferente a la Ciudad de México. Acá no tenemos tantos hospitales ni tantos médicos especialistas en el área. Por ejemplo, un hospital regional con 14 camas disponibles, ay, pues se movió, con 14 camas disponibles para pacientes COVID y abarca atención para aproximadamente 10 poblaciones. Con el pico máximo se llenaron todas las camas y así todos los hospitales a la redonda. Nos toca atender pacientes moderados y graves en sus propias casas, ¿no? Y entonces creo que también esto es algo importante, ¿no? Era el propósito que tenía este curso de poder orientar a todas las personas a atender a los pacientes de forma remota, ¿no? Independiente de la gravedad o saber identificar, ¿no? Cuando es un cuadro grave, un cuadro leve y poder atenderlo como corresponde. No sé si existe alguna otra duda, algún otro comentario. Doctores, ustedes que quieran hacer alguna aportación de la dinámica. Pues mira, comentando un poco acerca de este comentario que nos acaban de hacer, precisamente de eso se trata, ¿no? De contextualizar y de individualizar cada caso. Se ha hecho muy evidente las consecuencias de un sistema sanitario tan segmentado y tan fragmentado, ¿no? La Ciudad de México tenemos varios núcleos, varias áreas de zonas de hospitales, en donde se concentra una gran cantidad de hospitales de tercer nivel, de segundo nivel, en un espacio muy pequeño, ¿no? La Ciudad de México es además una megalópolis, es una ciudad de estas características a nivel mundial porque pues, vivimos muchas personas acá. Pero precisamente de eso, ¿no? Precisamente lo que comentas. ¿Qué hacemos cuando estamos ante la situación de gravedad o de un caso moderado y no tengo disponibles los recursos de las instituciones para poder darle seguimiento a mi paciente, ¿no? En este caso se decidió poner 3 ejemplos de cuadro clínico en condiciones idealizadas, ¿no? Pero precisamente el ejercicio reflexivo consiste en qué hacer en el momento y en el contexto en el que me encuentro. Evidentemente, cuando doy atención a comunidades perdidas en la Sierra Veracruzana, que tienen una lejanía a la ciudad más cercana para la farmacia de 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, que no tienen o sea, que no tienen dónde rellenar cilindros de oxígeno y obviamente no van a tener dónde conseguir concentradores, y que está a 8 horas en carretera del puerto de Veracruz, pues el manejo es muy distinto, ¿no? En casos extremos, pues como decía en algunas de sus ponencias el doctor Uri Torruco, vale más la vida que la función, ¿no? Entonces yo he llegado a orientar pacientes que me dicen, solo podemos conseguir oxígeno industrial, pero mi paciente está saturando 76, ¿qué hago? ¿No? Y pues hay que contextualizar precisamente, ¿no? La idea también es saber referir a tiempo. Cuando tienes un caso en esas condiciones, puedes dar una asesoría, puedes dar un seguimiento, pero en cuanto haya alguna vinculación con los servicios institucionales, estatales, abandonas el caso, ¿no? En esa comunidad que pude atender, hubo 256 casos. En cuanto llegó la brigada médica del IMSS y del INSABI, abandoné caso, ¿no? El paciente al que yo estaba dando seguimiento, que estaba muy grave, que estaba con el requerimiento de oxígeno elevado y solo había oxígeno industrial cercano, pues la aguantó con eso. Probablemente va a quedar con secuelas pulmonares de otro tipo porque tuvo que recibir oxígeno industrial, pero vale más la vida que la función. Pero eso es en el caso en el que se presente. Si yo estoy en la Ciudad de México, si yo estoy en Cuernavaca, si yo estoy en alguna capital estatal, hacer uso de las instituciones, hacer uso de las derechohabiencias, es preferible que ponerte la capa de Superman e intentar manejar un caso que debe de estar siendo manejado en otra instancia. Muchísimas gracias, doctor. También muchísimas gracias a todos los que están poniendo sus comentarios de agradecimiento. Pues la verdad es que creo que fue una gran dinámica para cerrar este curso, ¿no? Al que tantos médicos y tantas personas le pusimos empeño, sobre todo para poder guiar, ¿no? Justamente a estas personas que no tienen tanto acceso a la información
o que probablemente no disponen tampoco del tiempo para estar leyendo los nuevos artículos que salen día con día, simplemente hacer un conjunto y saber cuál puede ser el mejor manejo que le podemos dar a nuestros pacientes, ¿no? Que es la finalidad. Entonces, muchísimas gracias, doctor Olivo, muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias a todos los asistentes. Vamos a proceder ya con la clausura del curso, ya fueron 3 semanas, muchísimas gracias a todos los que comentaron, a los que han seguido cada una de las ponencias, en verdad significa mucho. Recuerden que pueden volver a verlas las veces que quieran, que se van a quedar grabadas en nuestra página para que lo puedan volver a hacer. Y entonces me gustaría, por favor, presentarles a los que hicieron posible este curso. Me gustaría presentar al doctor Ricardo Matus. Él es miembro de la Comunidad Educativa Mexicana en Ciencias de la Salud. Entonces, por favor, doctor Matus, ¿cree que nos pudiera apoyar prendiendo su micrófono y su cámara? Claro que sí, pero antes de dar unas palabras, me gustaría que la doctora Lili nos dijera algunos comentarios acerca de este curso y de cómo se llevó a cabo. Aquí estamos, buenas noches. Voy a compartir mi pantalla porque les preparé una sorpresa. Entonces, ahí ya se comparte mi pantalla, ¿me pueden confirmar? Sí, creo que sí. Sí, doctora, ya se ve perfecto. Ok, se está viendo bien. Entonces, bueno, yo lo único que les quería decir, y ya para finalizar voy a ser muy breve, sean bienvenidos a la clausura en vivo del curso de manejo ambulatorio de pacientes con COVID-19. Agradecer a todos los participantes que estuvieron con nosotros 3 semanas. Aprendimos un poco sobre las pruebas, qué estudios pedir, cómo interpretarlos. Aprendimos de grupos de poblaciones especiales, VIH, parte de enfermedad renal crónica, autoinmunes, cáncer, y manifestaciones propias de diferentes especialidades. También aprendimos la lección de cuándo esperar lo mejor y prepararnos para lo peor. Nos animamos a vacunarnos y a identificar signos de alarma en grupos de alto riesgo. Lo hicimos divertido con los talleres. Bueno, yo me divertí mucho y espero que ustedes se hayan divertido. Y vivimos diferentes perspectivas desde diferentes ángulos. Este curso tuvimos muchos invitados, diferentes especialistas, médicos generales muy preparados y el apoyo de la universidad, para solo un fin, el poder dar un granito de arena para el control de esta pandemia que nos ha afectado a todos de muchas formas. A veces se busca encontrar un culpable, el gobierno, las personas que no hacen cuarentena, los hospitales colapsados, algunos charlatanes con remedios milagrosos. Sin embargo, olvidamos que el enemigo es el mismo y es uno, es el COVID-19. Lo que quiero es que a través de este curso nosotros cambiamos la mentalidad. En vez de buscar un culpable, pensar qué puedo hacer yo para aportar, ¿no? O para mejorar, que es lo que todos hicimos a lo largo de estas 3 semanas. Y cada quien a través de nuestra esfera o de nuestra trinchera poder aportar, ya sea nosotros, nuestra parte que nos corresponde es compartir la información a la que nosotros tenemos acceso. Nosotros entendemos que tenemos este privilegio de estar en Ciudad de México y de poder ver las cosas de una perspectiva diferente y justo es lo que queríamos transmitir. Espero que esta información les sirva a ustedes, a sus pacientes y a otros médicos y sobre todo también a su familia. Gracias a cada uno de los ponentes que hizo esto posible. Bueno, para mí esto es importante. Hay cirujanos, aquí decía cirujanos, ortopedistas, urólogos, acá nosotros tuvimos hematólogos, infectólogos, médicos internistas, nefrólogos, tuvimos un poquito de todo, tuvimos médicos generales, tuvimos nutriólogos, entonces al final todo fue un rompecabezas para combatir el mismo enemigo. Y bueno, esto también es importante. Hay algo que es muy cierto, todos hemos tenido miedo desde el inicio, miedo a enfrentarnos con una enfermedad nueva, miedo que nuestros familiares se puedan enfermar y que tengan cierto factor de riesgo. Tenemos miedo ante la incertidumbre y por nosotros mismos. Comparto esta imagen porque no todos necesitamos un apapacho y un sí se puede, un no te rindas.
y espero que no nos rindamos. Aquí estos son algunos pacientes que yo les di seguimiento y también aquí entre ellos están algunos de mis familiares, que la verdad para mí fue algo muy difícil porque tomar decisiones es difícil y en este contexto pues simplemente les comparto que COVID no significa muerte, ¿no? Hay mucho más y tenemos que hacer un equipo para combatirlo. Y bueno, quiero agradecer a el comité organizador y con esto le doy la palabra a Ricardo Matos. Muchas gracias, doctora, por las palabras tan emotivas. Pues bueno, continuando con la clausura de este gran curso que se ha llevado a lo largo de 3 semanas. Pues bueno, buenas noches a todos, doctores, profesores, compañeros del área médica y público que nos acompaña. Es para mí un honor contar con la presencia y apoyo de gente tan llena de conocimiento. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de estas 3 semanas, que nos dieron herramientas para nuestra profesión en el día a día, con actualizaciones de un tema que sin duda alguna ha revolucionado nuestras vidas y actividades. Mi nombre es Ricardo Matus y me encuentro en la dirección de proyectos de la Comunidad Educativa Mexicana en Ciencias de la Salud y me gustaría extender unas palabras a los profesionistas y compañeros que hicieron posible este proyecto. Médicos, psicólogos, fisioterapeutas, nutriólogos, que nos dieron cátedra de su experiencia en el día a día en su labor. Gracias a la doctora Lilian Cano por la iniciativa, por estructurar el calendario, contactar a cada uno de los ponentes y contribuir a que el conocimiento llegue a más partes de nuestro país y el continente. Gracias a mi compañera Michelle Iturbide por formar parte de la coordinación y prever que cada una de las pláticas se llevaran a cabo de la mejor forma posible. Asimismo, extiendo el agradecimiento a las organizaciones que nos dieron apoyo a lo largo del evento, como lo es el Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por tener este deseo de trabajar en equipo, sin importar la casa de estudios y dando pie a contribuir a la información de nuestros compañeros y población en general, a la Academia de Medicina de la Universidad Latinoamericana por compartir nuestro contenido a cada uno de sus estudiantes, por darnos compañía y apoyo a quienes en algún momento fuimos sus alumnos, a cada uno de los ponentes que participaron haciendo a un lado parte de sus actividades para darnos información valiosa sobre la situación de la salud actual, a nuestros compañeros moderadores por facilitar las preguntas e introducirnos a los temas del día. Y sobre todo, gracias a ustedes por acompañarnos día a día, participando con dudas, enriqueciendo así el conocimiento entre todos. De corazón, muchas gracias. Compañero Alberto, te cedo la palabra. Muchas gracias, compañero. Gracias a todos los que están aquí presentes. Y bueno, hola a todos. Es un gusto estar en esta transmisión con ustedes. Fueron 3 semanas de transmisiones en las cuales se abordaron temas de importancia sobre conocer a fondo esta enfermedad, su diagnóstico, prevención y tratamiento. Estas 3 semanas significaron un arduo trabajo desde mucho tiempo antes por parte de los organizadores para que toda la comunidad médica pueda mantenerse actualizada respecto a este tema, demostrando que la única retribución es el contribuir a la diseminación del conocimiento. En palabras del escritor John Maxwell, nos ganamos la vida con lo que recibimos, pero hacemos la vida con lo que damos. Agradezco a todos ustedes por la apertura de trabajar con distintos grupos académicos, por esta invitación que demuestra una vez más que en la medicina todos somos uno. Sé que no será la última vez que estaremos en una misma sala de reuniones, y a nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, los felicito ampliamente y dejamos la puerta abierta de nuestro comité y nuestra facultad. Sé que grandes cosas nos esperan. Muchas gracias a todos los que están presentes y los que nos están viendo en las transmisiones. Doctora Michelle Iturbide, le dejo la palabra. Muchas gracias, doctor Alberto Viesca. Muchísimas gracias a todos los que están poniendo los comentarios de agradecimiento. En verdad, creo que este curso no hubiera sido nada sin ustedes. Les damos de verdad muchísimas gracias por acompañarnos cada día. Sé que a veces pudo ser tedioso, pero en verdad significa mucho para nosotros. Igualmente, haremos una publicación correspondiente con todos los links para que ustedes puedan tenerlos y verlo cuando lo necesiten. Y sobre todo compartirlo, ¿no? Más que nada para que todos podamos tener esta información o incluso si simplemente quieren ver la ponencia de pruebas diagnósticas o de tromboprofilaxis, podemos regresar a ver ese contenido.
Muchas gracias a todos los que hicieron posible este curso. Muchas gracias por unirse a la comunidad. Gracias a ustedes. También en este mes tuvimos un crecimiento a 14,000 integrantes, lo cual nos ayuda muchísimo y nos impulsa a hacer más cursos con calidad de contenido. Y pues les invitamos a continuar al pendiente de la página. Próximamente vendrán nuevos cursos, nuevas ponencias, nuevas pláticas que sean de interés para toda la comunidad, tanto médica como comunidad de ciencias de la salud, psicología, nutrición. Y también si llegan a tener alguna sugerencia, algún comentario o alguna invitación para la comunidad, también son recibidas. Muchísimas gracias, tengan muy buenas noches y los esperamos pronto. Hasta luego.